Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con dos temas que, aunque deben ocupar la atención de los colombianos, no nos deben desviar de lo fundamental. Bienvenidos. Dos temas ocupan la agenda noticiosa de los colombianos. Uno de ellos es el atentado que ocurrió el pasado 17 de enero aquí en Bogotá, donde murieron más de 20 jóvenes que tenían quizás un sueño de servirle al país. Porque esos jóvenes que entran como cadete, bien sea a las fuerzas militares o a la policía, tienen un sueño de servirle a la nación. Una cosa muy distinta es que algunos, una vez ya realizado profesionalmente en las fuerzas militares o de policía, se corrompen, pero en el momento que ingresan son jóvenes con sueños de servirle a la nación. Y fueron esos jóvenes la carne de cañón, el conejillo de India nuevamente, porque son los pobres los que mueren en una guerra fratricida que solo sirve para atornillar en el poder a los corruptos y a sus contrincantes. Hay muchas dudas sobre la participación del mismo Estado, incluso en ese atentado. Empezando porque ¿a quién benefició ese acto terrorista? ¿Y qué era lo que tenía en ese momento encendido al país y que había que bajarle la temperatura? Pues la corrupción de Odebrecht. Sin olvidar que un día después de ocurrido el atentado, se pensaba realizar una marcha que quizás sería la que iba a ablandar la permanencia del señor fiscal Néstor Humberto Martínez en la entidad que está encargada de investigar el acto que lo favoreció a él. Y hay dudas en la ciudadanía por la ligereza con que el fiscal de una vez dio detalles. Apareció como el héroe nacional que muchos incautos dirán: a ese señor no se debe pedirle la renuncia porque mire qué rápido encontró a los culpables. Dicen muchos expertos que ni siquiera en Estados Unidos son capaces de identificar un cuerpo incinerado en menos de 6 u 8 días y ya en 4 horas Colombia, gracias a la fiscalía, ya sabían quién era el autor. Aquí en este país ya nada me sorprende. Una persona incinerada, ya sabían quién era el autor, y de una vez en las redes sociales comenzó la primera caída de las mentiras, porque se referían a una persona que presuntamente ya había muerto en combate hacía 3 años. Y se cayó otra de las mentiras del fiscal cuando un joven que aparecía en una moto involucrado y que gracias también a las redes sociales y empezó a esclarecer su tema, se presentó a la fiscalía y fue exonerado. Pero si eso hubiera ocurrido hace 15 años, en el primer gobierno de Uribe, muy seguramente los medios de comunicación lo habían mostrado como el delincuente, el terrorista que escoltaba el carro, y no habían redes sociales para decir lo contrario, y lo que los medios de comunicación dijeran era la verdad revelada. Ahora están detrás de la pista de una pareja que va en una moto y los están buscando. Vaya uno a saber si realmente los muchachos eran o no eran parte de esa caravana que acompañaba el carro, que entró como Pedro por su casa, y que no hay unos videos que no los muestran realmente en la forma cómo ingresó. El fiscal dio detalladamente con unos dibujos cómo entró el carro, pero no lo mostró realmente como debe ser. Y todo apunta a que ya hay otros videos que revelan que el carro entró sin ningún obstáculo. Entonces, yo en muchos videos he dicho que el principal aliado de los gobiernos es la guerrilla en Colombia. ¿A quién favoreció las FARC con sus actos terroristas? A Uribe. Entonces nos podrán decir cosas y hacerse los que se agarran de la greña y todo eso, pero los actos terroristas de las FARC solo favorecieron a Álvaro Uribe Vélez. Entonces a quien le conviene que las FARC haga actos terroristas es a Álvaro Uribe Vélez. A quien le conviene que el ELN haga actos terroristas es a un gobierno corrupto que tenemos, porque el presidente está cuestionado su participación en Odebrecht, y que más que el fiscal general de la nación que se salvó de esa marcha. Tenemos un gobierno delincuente, y un gobierno delincuente que sus funcionarios
están cuestionados por delincuentes, por corruptos, la fiscalía corrupta, los magistrados corruptos de las altas cortes, un gobierno corrupto, delincuencial, que son las guerrillas, delincuentes, mafias también, y entre mafias se ponen de acuerdo, sin ser amigos, para repartirse el botín, y el botín es la nación colombiana. Yo aquí no vengo a defender al ELN, tampoco vengo a culparlo, pero no me extraña que sin la orden del comando central que se encuentra en Cuba, sin orden de ellos, un comando se haya aliado con alguien de las fuerzas militares que permitió ese acto cruel contra un acto de barbarie contra unos jóvenes que deberían estar hoy con sus familias. Y eso indigna y por eso hablo con rabia. Desde que eso ocurrió, los medios de comunicación se dedicaron a esa parte. Y el único favorecido fue el fiscal. Nosotros los colombianos tenemos que exigir que haya claridad. Porque como siempre empieza a pasar el tiempo, así como el Centro Comercial Andino, que ante la falta de prueba de los capturados, se han ido olvidando, hasta que prescribe y pasan años gente inocente presa para proteger corruptos. Y así está pasando en el caso del atentado que en donde murieron esos jóvenes cadetes. El otro caso al que me quiero referir es al de Venezuela. El otro escándalo, el que favorece también al gobierno de Colombia, que todos los días pidiendo para Venezuela lo que nos hace en Colombia. Más de 400 líderes asesinados, todos los días se están asesinando líderes sociales en Colombia. Todos los días tenemos testigos claves en el acto de corrupción más grande que ha tenido el país, que es Odebrecht. Asesinados con cianuro, suicidios con cianuro. Sin embargo, nuestro presidente, entreteniendo a los incautos, pidiéndole a otros países, diciendo lo que muchos guerreristas quieren oír: invadan a Venezuela porque odiamos a Maduro. Y los medios de comunicación arrancan la noticia hablando de Venezuela. Y no hablan de más nada. Ya no se habla de la corrupción en Colombia. Han logrado atornillarse los corruptos en Colombia gracias a la muerte de 22 inocentes y gracias a lo que está pasando en Venezuela, que están contando la historia como no es. Entonces nos hablan el gobierno colombiano y los medios de comunicación legitimando a un golpista en Venezuela, cuando ellos saben que ese es un muchacho que pusieron ahí de payaso, que no tiene ninguna injerencia en el gobierno, en la nación de Venezuela, que es el presidente de la asamblea hasta ahí. ¿Cómo va a ser presidente Guaidó? No tiene el respaldo de las fuerzas militares, no tiene el respaldo de ninguna institución en Venezuela, no tiene el respaldo de las gobernaciones, no tiene el respaldo de la mayoría absoluta de los venezolanos. No fue elegido nunca, ni siquiera se postuló como cargo para presidente del país. Ni siquiera la OEA, que es enemiga de Nicolás Maduro, le dio el espaldarazo. Entonces, y tampoco está gobernando donde debe gobernar, sino desde una embajada de un país que apoya el golpe. Entonces, sencillamente no es un presidente de Venezuela, es un golpista. Pero aquí muchos colombianos les gusta que le digan que es el presidente. Una forma de entretenernos. ¿Y por qué la OEA no le dio el respaldo? Hombre, eso es obvio. Muchos presidentes de países que están en la OEA se abstuvieron de respaldarlo por una sencilla razón. Porque ellos mañana pueden ser víctimas de un mismo escenario. Vamos a suponer aquí en Colombia que el señor Duque no le dé lo que el gobierno le pide para estar aprobando sus macongueadas que hace cada rato. Entonces el presidente del Congreso, el señor Macías, se declara presidente. Y otro país también lo hace, el Congreso se declara presidente y le dan golpe de Estado al presidente. ¿Con qué autoridad moral los que votaron a favor de Guaidó van a reclamar si les ocurre algo en el país similar? De eso se curó la OEA, porque es algo lógico. Porque si cualquiera de esos presidentes puede ser víctima del presidente del Congreso o del presidente de una rama judicial o del mismo ejército, se quedan sin autoridad moral y ellos más bien trataron de autoprotegerse por mucha rabia que le tengan a Venezuela. Y los medios de comunicación haciendo su oficio. Yo escuchaba a Caracol, noticias, da asco esa forma de hacer periodismo, y la gente dice que no los manipulan. Les voy a explicar cómo se manipula desde el periodismo. Si
a Guaidó, la OEA, lo hubiera respaldado, la noticia, los titulares fueran: la OEA respaldó a Guaidó y le quitó respaldo a Maduro. Y así dicen cada vez que hay una votación en la OEA. Le quitaron el respaldo a Maduro. Pero como no ganaron con amplio margen el respaldo para Venezuela, creo que fue 19 a 16, 18 a 16. Entonces los titulares de Caracol Noticias es: por 2 votos únicamente respaldó la OEA a Maduro, para crear esa sensación en la gente que los escucha y los ve, de que no hay un respaldo mayoritario, de que no es la OEA, sino unos países en el cual no está Estados Unidos ni Colombia. Así que manipulan, cómo te venden la noticia. Yo no estoy defendiendo aquí a Nicolás Maduro, a mí no me interesa, porque yo no lo elegí, a mí me interesa es el tema de Colombia, y que eso que está pasando en Venezuela no sirva para entretenernos a nosotros. Muchos venezolanos están diciendo: aquí hay control absoluto. Por ahí 1 o 2 ciudades que están ahí, pero no pudieron dar golpe de Estado. Entonces sale nuestro presidente con la perla a decir que no se le ocurra a China y a Rusia interferir en los asuntos de Venezuela. ¿Por qué entonces él que recomienda eso? ¿Por qué el gobierno de Colombia sí puede hacerlo? ¿Por qué Álvaro Uribe sí puede hacerlo? ¿Por qué Estados Unidos sí puede hacerlo? ¿Quién se cree el señor Iván Duque y sus testaferros para decir quién puede y quién no puede meterse en los asuntos de Venezuela? ¿O quién puede hacer y quién no puede hacer lo que el gobierno de Colombia está haciendo? Entonces mi llamado es para eso: no perdamos el foco. No nos dejemos meter el dedo en la boca. No respaldamos ningún acto violento, y que se aclare el tema donde murieron esos cadetes inocentes. ¿Y cuál fue la posible alianza que pudo haber entre quienes permitieron que ese carro ingresó ahí, que son parte del gobierno, y un comando del ELN que pudo haber sido el autor de ese acto criminal, que solo favoreció no al pueblo colombiano, no favoreció a quienes piden que se aclare el tema de la corrupción, favoreció a los corruptos en cabeza del gobierno nacional? No olviden suscribirse, compartir este video, denle me gusta, suscríbase a nuestro canal como señal de apoyo, y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.